Buenas tardes, estimados participantes. Hoy veremos el análisis del video La otra educación. Para eso hemos invitado a expertos y gente que ha tenido un enfoque de este tipo de la educación desde diferentes áreas, desde diferentes países. Vamos a tener invitados del continente asiático y también del continente europeo. Vamos a invitar a la licenciada Carla Paola Vega del continente asiático para que nos explique desde el punto de vista de China cuál es la perspectiva de la otra educación. Licenciada, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas noches a todos los participantes. Hoy vamos a hacer un análisis exacto de cómo se ve para nosotros lo que es la educación en China, ¿no? Tomando el video en el cual se empieza a hacer un análisis de cómo se ve la educación desde el punto de vista de este continente asiático, más que todo de este país. Y empezamos a ver que en China algo principal que se va tomando son los parámetros que se tiene de la familia, los parámetros que también consisten en los amigos, lo que son los valores, las raíces, las costumbres y lo que es la vida. En China se toma como parte primordial el contexto que está relacionado con la familia, porque la familia es como el pilar fundamental para fomentar también a los lineamientos dentro de lo que es el proceso de educación. Ahora en China, una de las características que se tiene es que normalmente los abuelos son los que se hacen cargo, en este caso de sus nietos, para que ellos puedan directamente prepararse para lo que es en esta parte la vida profesional, ¿no? Y es donde los abuelos tienen como una frase en la cual ellos dicen, ¿no? Que ellos tienen que ir mejorando o educando de generación en generación. La mayoría de los padres, mayormente de los niños, se dedica solamente a trabajar porque en China se tiene que fomentar bastante lo que es el trabajo laboral. También se dice que una parte primordial es el ambiente, en este caso los amigos, que fomentan también con las experiencias que se generan dentro de lo que es la escuela, generan que la educación también se vaya fortaleciendo. También dice que es muy importante dentro del continente asiático tomar en cuenta lo que son las raíces y los valores, tomar en cuenta las creencias, las costumbres que tienen que tener las personas, ¿no es cierto? Más que todo en el continente asiático que se trata de respetar, tratan de manejar lo que es la parte tecnológica relacionada a la educación, pero tomar en cuenta también las costumbres que está relacionado también dentro de lo que es la educación. Después analizan que otro aspecto positivo es la vida, ¿no? Que la vida siempre puede traer cosas positivas y puede traer también experiencias negativas. Y en el continente asiático eso es muy importante porque la vida te plasma lo que tú vas a ir armando de generación en generación y todo lo que vas a ir aprendiendo, ¿no es cierto? Ahora, otra de las características que se maneja en China es que más o menos desde octubre del 2015, China ha puesto final a la política de tener solamente un hijo. Ya han levantado esta prohibición, ¿no es cierto? Que todas las familias solamente tenían que tener un hijo. Ahora los padres pueden tener más hijos y esos hijos son directamente criados, son educados por los abuelos. La educación en China es muy estricta porque ellos siempre parten de que si la educación es primordial para generar una mejor calidad de vida. Gracias, eso es lo que puedo explicar de lo que es la educación en China. Muchas gracias, licenciada Vega. Vamos a invitar a nuestra siguiente participante, a nuestra invitada especial, la licenciada Doris Katia Pérez, para que nos explique, ¿no?, el enfoque de la educación desde el continente europeo. Licenciada, tiene la palabra. En realidad es desde África, ¿no? Gracias, muchas gracias, Rosita. El enfoque que tenemos desde Camerún, ¿no? Un país muy pobre, ¿no? Donde la educación cuesta mucho, ¿no? Está muy alejada de tal vez de ser mejor que que en otros países, ¿no? La educación, como les decía, es también puede ser dirigida o encargada por los abuelos, a los abuelos y a los padres, ¿no? Los abuelos son los tutores, los padres son los tutores de los nietos, en su mayoría, ¿no? Como les decía hace un momento, la educación es muy costosa, no todos los niños tienen el acceso a la educación, ¿no? Los jóvenes y niños van a las escuelas, pero no todos, es limitado para ellos. Entonces, a falta de esa educación, los mayores se convierten en sus maestros. Las aulas son sus hogares,
la naturaleza, las herramientas que utilizan en la educación, ¿no? Por la precariedad que hay, es la naturaleza y los lugares donde ellos habitan. Ahora, los niños tienen grandes sueños, ellos desean estudiar, pero como lo decía, ¿no? Es muy limitado las posibilidades de sus estudios. Ahora, los esfuerzos de los padres para que los hijos puedan alcanzar una educación no tienen límites. ¿Por qué? Porque los padres o los abuelos buscan cómo acceder a la educación, ¿no? Mediante becas, mediante préstamos de dinero, ¿no? Hay muchos seguros, hay muchas instituciones que hacen préstamos para que los niños puedan recibir educación, ¿no? Y esto con el objetivo de que estos niños, ¿no? Y jóvenes un día puedan lograr sus sueños y tener una profesión. Muchas gracias por la invitación, Rosita. Muchas gracias, licenciada Pérez. Ahora vamos a invitar al licenciado Cristian Román para que nos hable también desde su experiencia de la educación en Francia. Licenciado, tiene la palabra. Muchas gracias, colega. Buenas noches a todos los participantes. Continuando con la descripción del video que hemos podido observar, otra perspectiva que podemos también ver, que podemos advertir, es el referido a la educación en casa o homeschooling, donde los educadores son los padres y la escuela es la misma casa. Ya en este sistema de educación, una característica fundamental que podemos observar es que el estudiante tiene la libertad de decidir, por ejemplo, ¿no? Un tema que desea abordar o que desea aprender, ¿ya? Pero también, obviamente, debe existir la responsabilidad por parte de los padres en establecer ciertas reglas, ¿no? Entonces, como les decía, pero la característica fundamental de este tipo de sistema de educación es la libertad que tienen los estudiantes de poder decidir, ¿no? También otra característica que podemos ver es que utilizan un modelo de educación que les permita trabajar ciertos aspectos, como es la autonomía, la libertad. Obviamente, como les decía, sé que tiene que cumplir ciertas reglas también, ¿no? Que son los padres los que dan la autoridad, ¿no? Entonces, ¿por qué muchos padres han decidido llevar esto o desean o permiten llevar este sistema de educación? Es porque no han encontrado un modelo adecuado, ¿no es cierto?, que les permita a sus hijos lograr sus objetivos de vida. Entonces, por ello, muchos padres deciden afrontar esto ellos mismos, llevando este sistema de educación muy diferente que es el homeschooling, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Cristian. Bueno, ya esto va enfocado a los tres, ¿no? A los tres especialistas que tenemos hoy, ¿no? La pregunta es, ¿cómo ven el análisis de la educación en las universidades bolivianas, ¿no? Desde el enfoque acá, de Bolivia, de nuestro país? Licenciada Vega, tiene la palabra. Bueno, analizar la situación para las universidades de Bolivia es importante, ¿no? Empezar a ver cómo factores importantes como la familia, el aspecto socioeconómico, las políticas desarrolladas de parte del Estado, al final tendrían que terminar en lo que nosotros queremos, ¿no? Mejorar la calidad de vida. Para que nosotros podamos gestionar que toda toda la sociedad pueda tener una mejor calidad de vida, sería mejorar todos los aspectos relacionados a lo que es la parte de educación. La familia es un factor primordial porque la familia es la que genera para que nosotros podamos brindar educación a nuestros hijos. El aspecto socioeconómico lo podemos relacionar más que todo al aspecto social y a la parte de ingresos que debería tener cada una de las familias, ¿no es cierto?, para poder optar a lo que es la educación superior. Y otro aspecto igual importante sería ver las políticas, ¿no? Las políticas educativas que están directamente dictadas por el Estado, ¿no? Analizar qué pasa con lo que es parte de los artículos de la Constitución Política del Estado, analizar qué pasa con la ley Avelino Cignani, ¿no? Que son leyes que de alguna manera tratan de ayudar a lo que puede ser la educación en Bolivia, pero que también se ve limitado. Y lamentablemente esto hace que la calidad de vida de todos los miembros de nuestro país
no sea lo más aceptable, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que analizar, yo creo, el aspecto más que todo socioeconómico de las familias, el aspecto económico más que todo relacionado a los ingresos y también analizar de una manera más amplia todas las políticas relacionadas a la parte de educación. Eso es lo que podría aportar, licenciada. Muchas gracias, señora licenciada Pérez. Toma. Sí, justamente quería resaltar el aspecto socioeconómico, porque primeramente hablar de familia en nuestro país está perdiendo nuestra identidad, ¿no? En otros países hemos visto que ellos pueden enseñar de dónde vienen y puede ayudar en la educación de los hijos. Sin embargo, en nuestro país, por el brote, tal vez podríamos decir, por la influencia del Internet, o de otras culturas, ¿no? Como es la asiática más que todo, ¿no? Con bailes, con ciertas actividades que ellos realizan, estamos perdiendo nuestra identidad y no podría ser un factor tal vez que ayude en la educación. Pero sí quería resaltar el aspecto socioeconómico. ¿Por qué? Porque a diferencia de muchos otros países, nosotros tenemos educación gratuita, ¿no? Y eso es algo que deberíamos aprovechar, ¿no? En muchos países no muy lejanos, como en Chile y otros países, ¿no? No hay educación gratuita. Entonces, es uno de los aspectos que debemos aprovechar para nuestros estudiantes, para que ellos puedan lograr sus objetivos. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada Toma. Realmente no es una situación que vivimos acá en Bolivia. Licenciado Román, por favor, si nos puede dar su punto de vista. Bueno, muchas gracias, ¿no? Referido a este sistema, ¿no? Al homeschooling, la educación en casa, ¿no es cierto? Reflejado a nuestro país, no puede darse, ¿no? Primero porque no es reconocido por el actual sistema de educación. O sea, es decir, que no están dadas las leyes y normativas. Esto, por ejemplo, se da en algunos países de Europa, donde sí hay, ¿no es cierto? Hay normativas, hay leyes, y en Estados Unidos también podemos advertir esto, ¿no? En donde la práctica de ese sistema de educación es legal y existen, por ejemplo, exámenes específicos para los que eligen esta opción, ¿no es cierto? De el homeschooling, ¿no? Esa sería mi perspectiva respecto a nuestro país, ¿no? Que no es muy complicado, es difícil que se dé, ¿no? Muchas gracias. Muy amable, licenciado Román. Bueno, esta ha sido la presentación del análisis del video, ¿no? La otra educación. Vamos a pasar, jóvenes señoritas, a ver la plataforma donde tienen ustedes las actividades que vamos a ir a desarrollar para este tema. Vamos a ver acá lo que es el análisis de la otra educación. Ahí está todo nuestro material. Acá van a tener, ¿no? Algunos avisos importantes que se les va a poner de acuerdo a lo requerido en clases. Acá vamos a tener o tienen el contenido de la materia, el cronograma de las actividades, la modalidad de evaluación que vamos a llevar adelante. También acá está nuestro tema, la otra educación, donde estamos presentando el video. Acá tienen el video para que ustedes lo puedan revisar. Y acá tenemos una actividad, tenemos el foro 1, donde ustedes deben ingresar y responder, ¿no? La siguiente pregunta. Si estén de acuerdo con la educación desde casa y por qué. Y han visto los diferentes puntos de vista de los expertos en diferentes continentes y también, ¿no? Su enfoque acá en Bolivia. Entonces eso les va a guiar para que ustedes puedan responder y también bajo su criterio puedan llevar adelante este foro. Asimismo tienen la actividad 1, donde tienen que realizar una infografía del video La Otra Educación. Si tienen alguna duda para realizar esa infografía o alguna consulta, pueden acá hacer sus consultas. Va a estar activado un chat para que podamos disolver todas sus preguntas. El cuestionario del video La Otra Educación va a estar habilitado el fin de semana. Y asimismo, para que ustedes vayan aprendiendo jugando, tienen un cuestionario en quiz donde ustedes ingresan y pueden empezar a contestar las preguntas y asignar, ¿no? Ganarse su puntaje. Las personas que en el primer intento hagan y logren la mayor puntuación, en función a sus conocimientos, ya van a ir ganando la mayor puntuación en esa actividad.
Bueno, jóvenes, señoritas, por hoy quedamos acá. Los veo en la siguiente clase. Buenas noches.